Buenos días. Nos encontramos para reflexionar en torno al Evangelio de Juan, capítulo 7, aún en contexto de pandemia. Hoy revisaremos los versículos 40 al 44. Allí encontramos el siguiente relato, que incluye una de las frases más controversiales que ha generado muchas dudas e interpretaciones en la lectura del Evangelio. Dice allí: algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Hubo división entre la multitud a causa de él. A partir de este versículo vamos a ir a ese versículo que mencionaba que ha causado tanta controversia, porque están profundamente unidos ambos. No todos estaban en el mismo sentir, en una misma opinión. Las palabras de Jesús causaban a unos revelación y acuerdo, como para seguirle, y a otros le causaban confrontación y rechazo, como para querer herirlo o incluso matarlo. En Mateo 10, 34 al 36 dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. En verdad, estas palabras de Mateo ya estaban predichas en Miqueas 7:6. Son casi las mismas palabras. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es esa espada de la cual habla Mateo y Miqueas? Bueno, nosotros conocemos a la palabra de Dios como la espada que atraviesa hasta las coyunturas y separa. Claro que viene a traer división la palabra, porque separa lo oscuro de lo luminoso, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y no todos estamos dispuestos a aceptar eso en todo momento. Por eso hay que aferrarse mucho a la verdad para poder seguir este camino. Y a veces se hace difícil. A veces se hace difícil incluso dentro de la familia, de los amigos o dentro de la propia iglesia. Romanos 16:17, el apóstol Pablo clama: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. La división no solo fue entre los que creyeron y los que no creyeron, sino que también entre los creyentes por las desviaciones o falsas verdades que les fueron enseñadas. En 1 Corintios 3, versículo 3, declara: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? La transformación del carácter y del alma es fundamental, precisamente también para que no haya estas interpretaciones antojadizas que pueden producir división, peleas. La primera de Corintios, ahora capítulo 11, versículo 19, también dice: sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Es necesario, porque si no, ¿cómo sabríamos también? Primero, que hay una libertad para elegir, porque unos deciden creer la verdad y otros no. El Evangelio dice claramente que la luz vino al mundo, pero ellos rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas. Hay quienes rechazan la verdad. Hay quienes aparentemente aceptan la verdad, pero lo hacen a su modo. Entonces verdaderamente no han aceptado la verdad completa. En los consejos a Timoteo, Pablo en 1 Timoteo 4:1
le declara, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esa división que produce la palabra de verdad, el ejemplo de Cristo, incluso va a ocurrir dentro de la iglesia, así que debemos andar atentos y con cuidado. Primera de Juan 2:19 nos lo deja muy claro. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y segunda de Juan 1:7 nos advierte, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Hubo divisiones, las ha habido y las seguirá habiendo, porque hay libertad para decidir entre creer la verdad o abrazar la mentira. Y lamentablemente, hay muchos que abrazan la mentira. Mientras haya vida, tienen la oportunidad de arrepentirse y cambiar su modo de pensar y de actuar, de ser y de vivir. Pero si mueren abrazando la mentira, están condenados. Sin embargo, Dios no envió a su Hijo al mundo para su condenación, sino que para su salvación. La división es natural, la da la capacidad de libertad del hombre, pero también a veces la profundidad de las raíces de iniquidad en una vida que dificultan que la voluntad se incline por la verdad. Que el Señor les bendiga.